Saludos, ¿qué tal? Desde la ciudad de Miami, les saludo a Aurelvis Cabrera y este espacio político frente a frente, el estelar, por supuesto, de Radio Latinísima. ¿Dónde me puedes escuchar? Como siempre, de 5 a 6 de la tarde, en horario de tráfico. Ahí estamos colocando siempre los temas interesantes, políticos y de actualidad que puede disfrutar a través de la señal de Euforia, la aplicación de Univisión. Ahí estamos a nivel nacional. También, si quieres verme en formato de televisión, estoy en Roku, en Fire TV y para la República Dominicana, en emisión nacional a través de Vega TV y los dominicanos en la Gran Manzana. Ahí está la televisión de TV Quisqueya y este espacio cada viernes a las 7 de la noche. ¿De qué vamos a estar conversando en esta emisión? Pero te propongo analizar un tema de interés en la región latinoamericana. Próximamente se define el futuro político de Honduras, un país centroamericano del cual no se habla muchísimo, pero que quiere ser atrapado por unos políticos en la izquierda. ¿Qué va a ocurrir el próximo 30 de noviembre? Llevan un año entero preparándose para las elecciones presidenciales. Con ellos voy a estar conversando, o sobre ello voy a estar conversando en esta emisión de Frente a Frente. Así que mantén la sintonía que comienza Frente a Frente, el espacio político de excelencia de Radio Latinísima. Domingo 30 de noviembre de 2025 se realizarán las elecciones generales en Honduras. En este proceso se elegirá al presidente de la República para el periodo 2026-2030. Además, se escogerán a 128 diputados titulares al Congreso Nacional de Honduras y sus suplentes, así como 20 diputados titulares al Parlamento Centroamericano y sus suplentes. Y en el ámbito municipal, 298 alcaldes y 298 vicealcaldes, junto con los regidores correspondientes. Es fundamental que el ciudadano conozca qué cargos están en disputa para informarse adecuadamente. Momento decisivo para la democracia de Honduras y para la democracia de la región también, diría yo. Voy a estar conversando hoy con el doctor Carlos Cáliz. Él es analista político, empresario y me acompaña precisamente desde ese país centroamericano, desde Honduras. Así que, profesor, bienvenido por vez primera aquí al espacio. Hola, muchísimas gracias. Un enorme placer compartir con ustedes. Efectivamente, estamos desde Tegucigalpa en un escenario político que en este momento prácticamente pasa por un nivel de toxicidad sumamente alto, ¿no? Los hondureños están divididos y en medio de esa división pasa un clima de especulación tremendo alrededor del proceso electoral de este 30 de noviembre. Pero también voy a tener otras lecturas políticas aquí en cabina. Desde la ciudad de Miami me acompaña Orlando López, presidente de la organización hondureña Francisco Morazán. Bienvenido por vez primera. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí para ver cómo está funcionando la democracia en Honduras, que es un desastre. Muchas gracias por la invitación. No, el agradecimiento es de parte de todo el colectivo, de todo el equipo de trabajo, porque de verdad, señores, de Honduras no se habla mucho y es preocupante porque ya ustedes pasaron por la presidencia de Zelaya, que fue derrotado con un golpe de Estado precisamente hace unos años atrás y que realmente dejó mucho que ver. Y yo me pregunto siempre, cuando pasan este tipo de situaciones en Latinoamérica, el pueblo latinoamericano, estos países como Honduras, como Nicaragua y Venezuela, no han aprendido de la desgracia del pueblo cubano que lleva más de 6 décadas sometido a un modelo que ha exportado a otras naciones y está intentando introducir en tu país Honduras y también en México, por ejemplo, aquí en la región. Otra figura de la política aquí en Miami y que me ha acompañado en varias oportunidades es Ariel Montoya, analista político nicaragüense, líder del exilio nicaragüense aquí en la ciudad de Miami. Y a mí, como siempre, me encanta tener tu punto de vista sobre la región. Bienvenido, Ariel. Bueno, para mí es un placer compartir contigo y con tanta audiencia que tienes. Claro que sí. Vamos a comenzar entonces con el señor Carlos Cáliz, que está en Tegucigalpa, capital de Honduras. Y la primera pregunta que tengo para el señor es la siguiente. Yo quiero saber los retos institucionales que enfrenta el sistema electoral hondureño hoy día, a horas, literalmente a días de esa elección que puede definir el futuro de tu nación. Ok, primero hay que ser muy claros en este sentido, ¿no? En el Consejo Nacional Electoral, la crisis se ha agudizado desde el 9 de marzo de este mismo año. Cerca de las 2 de la tarde a las 5 de ese día, hubo muchísima incertidumbre alrededor precisamente de ese proceso en el que no hubo una garantía clara de lo que estaba ocurriendo
especialmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, que son las dos ciudades más importantes del país. En la medida del tiempo, cuando fue transcurriendo precisamente las horas, tuvieron que extender la votación porque habían escuelas todavía que estaban cerradas y que definitivamente generó un clima de incertidumbre y preocupación enorme, girando precisamente alrededor de un potencial fraude electoral en las primarias de 2025. Luego, en medio de todo este proceso y con el transcurrir del tiempo, para junio, la situación en el Consejo Nacional Electoral se terminó agudizando todavía mucho más por parte de los consejeros, que en lugar de dar certeza y dar certidumbre en medio de esto, generó mucha más desconfianza. Para la fecha, estamos prácticamente a pocos días de las elecciones, el clima de incertidumbre sigue siendo fuerte en el Consejo Nacional Electoral de manera particular, sobre todo por las contrataciones de las empresas que se deberían de encargar de la auditoría de este proceso electoral que tendremos dentro de pocos días. Pero en medio de todo esto hay muchas escuelas que no tienen fluido eléctrico, hay otras escuelas que no tienen internet para poder cargar la información, y eso genera también ese clima de incertidumbre y preocupación, además de una cantidad enorme de rumores en relación al proceso y audios supuestos que han surgido en las últimas semanas, en las que de alguna forma el Ministerio Público también ha empezado a tener un juego y un rol importante. Entonces tenemos tres instituciones que están, digamos, en tela de juicio en este momento en el país. Pasan inicialmente por el Consejo Nacional Electoral, luego por las Fuerzas Armadas de Honduras y evidentemente ahora el Ministerio Público. Y lo interesante cuando hay elecciones aquí en la región de Latinoamérica principalmente es ver cómo vienen observadores internacionales a chequear o a dar el visto bueno de lo que está ocurriendo en la nación en esos momentos. Pero fíjate que eso también ha pasado en Venezuela. Han habido observadores internacionales, sin embargo Maduro sigue en el poder. ¿Puede pasar eso en Honduras? Y quiero tu lectura, que estás en Tegucigalpa. Sí, el tema es que muchos de estos observadores se convierten prácticamente en turistas electorales, porque definitivamente sí hacen reportes, pero prácticamente después de un tiempo no pasa nada. Y ya tuvimos un antecedente claro en Honduras. En 2017 el expresidente Hernández llegó al poder en medio de una crisis política bastante fuerte y obviamente una situación económica terrible, pero en medio de todo esto hubo un cambio en las cifras que oficialmente se habían mostrado de manera inicial, y luego de que el sistema cayó estaba 5 puntos arriba. En medio de este proceso fraudulento y claramente viciado, porque estaba fuera de la norma constitucional, logró tomar el poder el 27 de enero del año siguiente y gobernó durante 4 años en este país. Se generaron nada más una serie de recomendaciones, una serie de sugerencias por parte de los observadores y de la comunidad internacional, pero él continuó en el poder. Entonces, lejos de hacer el comparativo con Venezuela, tenemos nuestro propio comparativo en cuanto al antecedente interno del país, con una crisis que se agudizó aproximadamente 20 días después de esa elección de 2017, que terminó decantando un problema económico bastante serio, porque estaban bloqueadas muchas de las arterias que permitían exportar los productos en el país. Hoy por hoy, con ese antecedente relativamente reciente, muchos empresarios que exportan a través de los 3 principales puertos están con un nivel de preocupación bastante alto, y en este sentido tienen que empezar a analizar las rutas alternas o de qué manera pueden sacar su producto, precisamente por el riesgo logístico y político asociado a la situación que tenemos actualmente en el país. Interesante. Voy ahora con el comentario político de Orlando López, presidente de la organización hondureña Francisco Morazán. Y fíjate que te voy a mencionar la figura política de Xiomara Castro, que fue electa en el año 2021, y quiero que tú me des una panorámica de lo que viene siendo esta figura política en el Honduras actual y con la candidata que ella apoya directamente y abiertamente. Sí, ese es el gran problema que tenemos serio, porque dice la mentada Rixi Moncada es concubina de Manuel Zelaya. Uh-huh. ¿Entiendes? No, o sea que no se sabe que de las dos, pero quien está apoyando a Rixi es Manuel Zelaya.
Pero Manuel Zelaya viene haciéndole daño a Honduras desde el 2009, ¿verdad? Porque ya el padrino que tenía era Hugo Chávez, ¿verdad? Desde ese momento, y él fue el que empezó con la corte, a romper, digamos, la Constitución de la República. Él fue el que empezó con eso, ¿va? Pero después vino el Partido Nacional, bueno, Juan Orlando más que todo, y se le adelantó, y por eso fue que se estuvo 4 años más. Pero él fue consciente y... Pero terminó con un golpe de Estado. No, bueno, Manuel Zelaya sí tuvo el golpe, no fue golpe de Estado. Voy a aclarar esto. Porque, bueno, al menos fue lo que vendieron los medios internacionales, que había sido un golpe de Estado. No, eso lo ha vendido Manuel Zelaya, el expresidente. Eso fue, porque él es compadre de Romeo Vázquez. Y Romeo Vázquez se lo dijo en un momento a él: somos compadres, le dijo, pero si a mí me toca que aplicarte la ley, te la voy a aplicar. Entonces el general Romeo Vázquez no le quedó otra alternativa, porque la orden se la dio el Poder Legislativo y el Judicial, que él cumpliera la orden para que sacara a Manuel Zelaya del poder. Y resulta de que él no se estuvo ni un minuto en el poder para que haya sido un golpe de Estado. Él entregó, así como lo estaba, así entregó el poder. Entonces, ahora que ya Mel ganó a través de Salvador Narrala, que le dio el apoyo, primero le dio el apoyo a Manuel, ¿verdad? A Manuel Zelaya, y después viene y le da el apoyo a Xiomara. Entonces, no hay justificación, pues, para que digan que fue un golpe de Estado. Bueno, cuando digo golpe de Estado, al menos fue lo que vendieron a través de la prensa internacional. En ese momento vimos imágenes que yo recuerdo como si fuera hoy mismo, cuando no le permitieron que aterrizara en la pista aérea de Tegucigalpa, ese avión que venía con la presencia de Manuel Zelaya, que venía nuevamente a recuperar el poder. Por eso es que te digo que si lo vendieron, estuvo muy bien vendido, porque muchas personas creyeron que hubo un golpe de Estado en ese año ahí en Honduras. No es un golpe de Estado, definitivamente no es un golpe de Estado. Ahí Manuel Zelaya lo está acusando de un golpe de Estado, pero no es un golpe de Estado porque eso tiene lógica. Tiene lógica porque él no se ha quedado en el poder. Él cumplió la orden que sacara a Manuel Zelaya del poder y que se lo llevara para Costa Rica, ¿verdad? Él regresó de vuelta a Honduras por tierra, ayudado por Hugo Chávez. Uh-huh. ¿Verdad? Y él se fue a meter a la embajada de Brasil. Así fue como no lo pudieron meter preso esa vez, porque se fue a meter a la embajada de Brasil. Pero bueno, esa es una historia que todo el mundo ya la entendemos, ya la conocemos. Estamos muy agradecidos con el doctor Cales y el doctor Mario Lara, porque la organización hondureña hizo una conferencia de prensa aquí, y bueno, ellos fueron los invitados especiales, porque necesitamos que ellos vinieran a aclarar la situación que se está viviendo en Honduras de la democracia, porque estamos a un peligro de perderla. Entonces, esto honestamente, ellos fueron bien claros y explicaron bien, pero ese mensaje es para que el pueblo entienda de que esto no se puede tener resentimiento entre colores políticos. Aquí lo que se necesita es que los dos partidos vayan a votar y tratar de sacar a esta gente del poder. Porque si Xiomara ha sido un mal gobierno, Rixi Moncada es peor, porque ella elogia mucho el comunismo, elogia mucho a Cuba y a Venezuela. Entonces sería peor la situación para Honduras. Ya es tiempo que el hondureño se dé cuenta de la situación que estamos viviendo, y le pedimos a todo el emigrante que está aquí en Estados Unidos y en parte de Europa que trabajen con sus familiares allá en Honduras, que le pidan de corazón que salgan a votar, sea por Partido Liberal o sea por Partido Nacional, porque lo que queremos es que el pueblo se una para poder llevar a cabo una buena elección, porque tenemos los buenos candidatos. Perfecto. A propósito, quiero hacer un alto en el programa y quiero colocarles, yo creo que es la noticia de los últimos días y la noticia del momento, con las protestas que existieron en México hace recientemente unos días, el fin de semana pasado, literalmente, cuando la generación Z, jóvenes en su gran mayoría, salieron al Palacio Presidencial de México a protestar en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum,
Así que vamos a ver el material y después quiero comentar un poco al respecto. El gobierno local reportó que más de 100 personas resultaron heridas, en su mayoría policías, y que decenas fueron detenidas por delitos como robo y lesiones. Hubo una manifestación ahí en la Ciudad de México, donde dicen que marcharon jóvenes, pero en realidad había muy pocos jóvenes, y que de manera violenta quitaron unas vallas y rompieron vidrios. Decimos no a la violencia. Si uno no está de acuerdo, hay que manifestarse de manera pacífica. Nunca hay que utilizar la violencia para cambiar, siempre por la vía pacífica. La manifestación fue convocada en redes sociales por representantes de la llamada generación Z, es decir, menores de 28 años, para protestar contra la política de seguridad. Lo único que queremos es justicia y cero impunidad en este gobierno. Estamos cansados de que siempre salgan carpetas de investigación y el gobierno no actúe. Que el poder esté en todos los poderes y sea el mismo. Podría decir que este es uno de los gobiernos más corruptos que hemos tenido. El narcogobierno vendido que en vez de defender al pueblo quiere defender a los corruptos y al narco. Los manifestantes llegaron frente al Palacio Nacional de México, donde vive y trabaja la presidenta. Allí derribaron algunas de las vallas metálicas que resguardaban el edificio ubicado en el Zócalo, la plaza pública más importante del país. Policías que protegían al recinto accionaron extintores y arrojaron gases lacrimógenos para contener a los manifestantes. Unos cientos de jóvenes lanzaron proyectiles a los policías, quienes desplegaron sus escudos ante la ausencia de las vallas y también arrojaron objetos a los manifestantes. La mandataria ya había cuestionado el jueves los llamados a esta movilización, que según ella habían sido promovidos desde el extranjero. Y es interesante, como lo dijo Claudia, que habían sido promovidos las manifestaciones desde el extranjero. Eso mismo yo vi en Cuba. Así acusa el régimen cubano a los disidentes dentro de Cuba, a los que levantan la voz. Los llaman autofinanciados por el imperio. En fin, antes del comentario con mis invitados respecto a esta noticia, voy a recibir una invitada especial. Ella es Jocelyn Noya Quintana, es de Miami Foundation, y hay un evento que se está desarrollando precisamente aquí en la Ciudad del Sol y quiero conocer los detalles con ella. Así que, Jocelyn, te escucho. Por favor, actualízanos. Hola, buenas tardes. Jocelyn, no pude hacer la entrevista hoy. Yo soy Vicky Checo, directora de Community Engagement. Bueno, bienvenida, Vicky. Las puertas y los micrófonos de frente a frente para usted. Muchas gracias, muchas gracias. No, Vicky, quiero que me actualices realmente qué es lo que está ocurriendo aquí en la ciudad de Miami, qué es lo que la fundación suya está desarrollando, próximos trabajos que quieran hacer, un espacio de 5 minutos para promoción. Adelante, es todo suyo el micrófono de frente a frente. Perfecto, muchas gracias. Nosotros en el Miami Foundation somos la fundación de la comunidad de Miami. Eso significa que nosotros estamos obsesionados con apoyar todas las organizaciones sin lucro aquí en Miami-Dade. Y cada año, el jueves antes de Thanksgiving, nosotros hacemos Give Miami Day. Este año empezamos Give Miami Day el domingo, pero ¿qué significa Give Miami Day? Es un tiempo que todos están requeridos para buscar una organización que le importa, que apoya a la gente de Miami-Dade para apoyarlo a ellos y darle donación. La donación mínimo que uno le puede dar es $25. Lo que nosotros hacemos en el Miami Foundation es que nosotros recaudamos fondos para apoyar a todas las organizaciones que también están recaudando fondos. Entonces, cada donación que uno hace de $25, nosotros en la fundación le vamos a dar un match a esa organización. Cada $25 se convierte en $50. Es súper importante. Dime. Sí, no, lo más importante es que, ¿qué hacen ustedes con ese dinero? Porque la gente dice, bueno, yo voy a enviar una donación, pero ¿a dónde va mi dinero? Y es bueno que ustedes lo aclaren. Sí, gracias por esa pregunta. Cada organización está recaudando fondos por su propia organización. Uno puede buscar todas las organizaciones que están participando por givemiamiday.org.
Ahí se ve los 1,400 organizaciones representando Miami-Dade en todas las áreas de lo necesitado de este condado, de animales, de ayudar al ambiente, de ayudar familiares, de ayudar a los ancianos. Hay varias organizaciones como Mujer, como Hispanics Unity of Florida, especialmente organizaciones apoyando la comunidad hispana. Cada organización está recaudando fondos por uno mismo, entonces nosotros lo que hacemos es recaudamos fondos para hacer un match, para darte bonus, prizes y apoyar a todas las organizaciones y también hablar de ellos para que todos saben de ellos. Muchos aquí viven en Miami pensando en otro lugar, pero esto es nuestro hogar. Muchos de nosotros vivimos aquí y lo que nosotros queremos en el Miami Foundation es que especialmente nosotros que adoramos a Miami, buscamos a una organización y lo apoyamos en este día. Ya ustedes lo saben, Miami Foundation, trabajo social, buscan patrocinio, principalmente usted puede donar para que los más necesitados en la ciudad también tengan un poco de alegría, quizás en estas épocas festivas, viene Thanksgiving, Sí. pero también viene Christmas. ¿Me puedes decir y reiterar a la audiencia cómo donar el dinero, a través de qué página, por favor? Claro, givemiamiday.org. De nuevo, givemiamiday.org. Y ahí uno puede hacer sus donaciones directamente, buscar otras organizaciones que nunca ha sabido de ello antes o conocer más de quién está sirviendo su zona. Interesante, de verdad. Aproveche la oportunidad, regálale un momento de alegría a una persona que lo necesite a través de esta organización de Miami Foundation. Ella dio los puntos de encuentro para que puedas donar esos $25. Eso no es nada, señores. Hágase la idea que le va a echarle combustible a su carro. Done $25 que le puede estar cambiando la vida en épocas tan especiales como esta que estamos viviendo a nivel internacional. A cualquier persona que lo necesite, un placer. Como siempre, las Muchas puertas y los gracias. micrófonos de Miami Foundation abiertas aquí en el Miami espacio. Foundation. Y te digo, uno debe tener mucho orgullo de nuestra comunidad. El año pasado, casi 50,000 casas hicieron una donación y recibimos casi 100,000 donaciones el año pasado y totamos $40 millones. So, Y ojalá eso es este lo más año vamos importante. a... Eso es lo más importante Eso es lo más de importante. nuestras comunidades latinas. Nosotros los latinos, cuando llegamos a Estados Unidos, nos sensibilizamos no solo con los que dejamos atrás, sino también con los que necesitan del apoyo nuestro aquí en los Estados Unidos de América. Unidos más que nunca la comunidad latina en los Estados Unidos, que estamos viviendo tiempos difíciles, para nadie es un secreto, pero bueno, lo más importante es que existan organizaciones como la tuya que se dediquen precisamente a eso. Un placer, Vicky, recibirte. En otro momento quiero seguir conversando contigo. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Lo propio para ti. Muchísimas gracias. Y vamos a seguir en el debate. Yo creo que dejé algo abierto ahí cuando puse el trabajo de AFP, la agencia de noticias tan prestigiosa como AFP, que hablaba sobre lo que ocurrió en México. ¿Por qué vemos ese rechazo principalmente de la generación Z? Porque fíjate que por allá por Euroasia, por países que son dictaduras como la de Cuba, con 60 y 70 años, la generación Z los ha derrotado y vemos a esa misma generación Z, que es los jóvenes que nacieron en el año 2000 para acá, tengo entendido. ¿Por qué ese repudio hacia esa izquierda que están tratando de imponer en sus países? Y voy con Ariel. Bien, la narrativa es la misma. Puede ser Sheinbaum, puede ser Díaz-Canel, puede ser Ortega o Mel Zelaya, ¿verdad? Ellos tienen un mismo padrón. El padrón ideológico impuesto por la KGB rusa y por el G2 cubano. ¿Qué decía Sheinbaum a propósito de ella? Se acabó la guerra contra los narcos. Aquí estamos en paz, peace and love, pues paz y violencia. Paz y paz. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo vas a declararle la paz a los carteles de la droga? En un contexto donde todo el continente está amenazado. Ya se habla de que la droga está saliendo de América Latina por Uruguay a Europa, tomando en cuenta que hay un bloqueo en los mares del Caribe por la liberación que está llevando a cabo Estados Unidos. Es decir, esta guerra no termina aquí. Supongamos que mañana se libera Venezuela, Nicaragua, Honduras, Cuba, ¿verdad? Ya hay nuevos puentes, ellos no se detienen,
¿verdad? Y en esto ellos son conscientes de lo que está ocurriendo. Entonces es un rechazo general, casi global. También tiene que ver con lo que hay una derecha nueva que está resurgiendo en América Latina, sobre todo con Javier Milei. Entonces estos jóvenes que antes fueron de izquierda en generaciones atrás están dándole vuelta al discurso ideológico y político. ¿Por qué? Porque es sencillo. Si la presidenta de Mexicana es querida por el pueblo, no tendría por qué haber puesto esos murales, ¿verdad? Esos muros enfrente del Palacio Presidencial. Se fue también de la casa presidencial. Exactamente. Ella estaba en una lo hace porque sabe que el pueblo está en contra de ella. México, claro. Sabe que hay un rechazo y ella es culpable. Ella sigue apoyando a la serpiente, a la cabeza de la serpiente que es Cuba en este contexto de liberación de estos pueblos. Por eso hay razón cuando se habla de que se trata ahora de la refundación de América y de su segunda independencia. Cuando América entera se libre, aún Estados Unidos. Recordemos que aquí hay partido comunista y aquí hay indicios de una izquierda desde el propio triunfo o atraco al poder de la revolución bolchevique. Entonces, aquí estamos hablando de una pandemia política sin precedentes que está luchando a más no poder por continuar. Veamos lo que dijo Maduro, que quiere 2 años más para retirarse. Y uno de transición. De transición, o sea... Cuando vemos eso, lo estuvimos conversando ambos aquí en el estudio antes del programa. Cuando vemos 3 años, bueno, son los 3 años que le quedan a Donald Trump en el poder. Exactamente, ¿por qué? Y después se encaja de nuevo si llegase una administración demócrata. Es lo que está buscando. Pero yo creo que Occidente, el hemisferio, la derecha mundial y el mundo civilizado debe de combatir. Se acabó el diálogo. Se acabó la política civilizatoria hacia estas dictaduras porque son cavernarias, criminales y son parte del crimen organizado. No podés seguir con ellas. No son políticos, además. Son delincuentes metidos a la política para usar los bienes del pueblo. A mí me encanta esa frase suya. No son políticos, son delincuentes metidos a políticos. De verdad. Claro, claro. Yo creo que esa frase es histórica. Me la dijiste en el primer programa que te traje y a mí se me ha quedado en mi subconsciente porque me ha gustado muchísimo, porque es la realidad. Describe muy bien a lo que es Nicolás Maduro, lo que es Daniel Ortega y lo que es los Castros con el nuevo relevo de Díaz-Canel y toda la banda de delincuentes que han destruido una nación tan rica como es la nación cubana. Vamos a la pausa. Regreso enseguida con más preguntas con el doctor Carlos Calix porque quiero seguir analizando el contexto actual de las elecciones de Honduras. ¿Qué puede pasar si gana la izquierda en Honduras para la región? ¿Qué representa para el pueblo hondureño? Después de la pausa, seguimos debatiendo.